Efesios 4, 31 y 32 dice lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a empezar en este día con un pequeño repaso de la primera parte de nuestro tema, el cristiano como perdonador. Y decíamos que el perdón no es un asunto electivo, no es opcional en un programa de servicio, de vida cristiana. Es algo que tenemos que hacer. De manera mandatoria, el Señor llama a sus discípulos, a sus hijos, a sus servidores, a tomar en obediencia la acción de perdonar así como Él nos ha perdonado. Y decíamos la semana anterior que se exige muy frecuentemente en ese examen que todo cristiano tiene que enfrentar, y es aprobar el área del perdón. El perdón de Dios para nosotros, veíamos la semana anterior viendo la parte vertical, empoderarnos del amor de Dios y el perdón manifestado a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo pagó plenamente en la cruz la sentencia que nos correspondía a cada uno de nosotros por nuestros pecados, la ira de Dios se expresó contra Él y no contra nosotros, porque Jesús tomó nuestro lugar. Y qué bendición el día de hoy recordarlo nuevamente. Jesús tomó nuestro lugar. Amén. Por este sacrificio trascendental, Dios quedó satisfecho. Recuerde siempre que no podemos hablar de amor y dejar fuera la justicia que a Dios se necesitaba pagar. Había que satisfacer la justicia, y por eso Jesús nos demuestra a través de su acto maravilloso, magnánimo y benevolente, que en la cruz del Calvario Él nos amó de tal manera, el amor de Dios, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para ello, el precio que Jesús pagaba era lo que podía satisfacer la justicia de Dios, porque todos merecíamos morir. Y Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y concedió que todos los que acudieran al Hijo de Dios con fe, al recibir a Jesús, fueran perdonados totalmente una vez por todas. De acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 10 del 12 al 14, como referencia. La sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados. Dígaselo al hermano o hermana que está al lado suyo. La sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados. Amén. Decíamos también la semana anterior el perdonarnos los unos a los otros. Por un lado veíamos el perdón de manera vertical, pero también es importante abordar el perdón de manera horizontal, perdonándonos los unos a los otros. Y veíamos que habían solo dos posibilidades y abordamos una de ellas. Cuando a una persona se le ha hecho un mal, solo hay dos posibilidades. Y el verdadero cristiano, decíamos la semana anterior, no lleva cuentas, no lleva un registro. A ver, hoy me hiciste esto y te lo anoto, mañana me hicieron lo de acá y se lo anoto, y tengo un cuaderno por cada persona que conozco, por cada familia que conozco. El cristiano no lleva cuentas. Y tomábamos como referencia, si el Señor Jesús llevara cuentas, imagínense si Dios llevara cuentas. Y no funciona así el perdón. El perdón es una vez y para siempre. Y en ese marco decíamos que el principio general está establecido en la lectura que hicimos nuevamente el día de hoy, en Efesios 4, 31, 32. Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Si Cristo no está en la vida de esa persona, no hay perdón de Dios para ellos. Por eso Jesús lo dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay manera de llegar al Padre, no es por un bypass, por un desvío, por otra opción. No hay manera de llegar a Dios y ser acreedores y recibir ese amor y ese perdón si no es por Jesús.
Solo en Jesús podemos recibir el perdón de Dios. Y para terminar nuestro repaso, decíamos la semana anterior, ¿qué pasa cuando usted ofende? Y tomamos como referencia el Sermón del Monte. Y nos fuimos a Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. En el marco contextual de este sermón se nos describe, en pocas palabras, la correcta respuesta y el procedimiento que se debe seguir cuando usted ha ofendido a alguien. Cuando usted va a la casa del Señor a adorar y en ese momento usted se acuerda que hay un hermano que tiene algo contra usted. Y decía este sermón, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos entonces que hacer un alto. Tenemos que ir donde la persona que hemos ofendido. Tenemos que reconciliarnos con esa persona y regresar nuevamente a la adoración que presentamos delante de Dios. Todo esto es una escena muy clara y nos quedamos hasta ahí, y el día de hoy vamos a concluir esta parte ahora viendo la otra posibilidad. Ya no se trata cuando usted ofende. Ahora, ¿qué pasa cuando usted es el ofendido? Aquí es donde el Señor quiere vernos. Aquí es donde realmente va a ebullir y va a supurar tal vez tantas cosas que venimos guardando toda nuestra vida en contra de los padres, de los hermanos, de los amigos, de la familia, de los hermanos, incluso en contra de los mismos pastores. ¿Qué pasa cuando usted es el ofendido? Y vamos a utilizar el mismo libro de Mateo. Vamos ahora a este contexto en el capítulo 18. Aquí encontramos el mismo libro, encontramos al mismo maestro, encontramos un tema similar, el perdón, pero un estilo y un marco completamente diferente de Mateo 5. Ya no usted es el que ofende, ahora usted es el ofendido. Pasaje en el cual Jesús, nuestro Señor, nos hizo ver en el Sermón del Monte que Él presentó un monólogo. Ahí hay un monólogo en Mateo 5 para comunicar a sus discípulos un gran número de cosas, pero cosas muy generales, muy abiertas, y tocó cada una de ellas. Y por supuesto que todas ellas en el Sermón del Monte eran grandes verdades, muy interesantes para el ejercicio de nuestra vida diaria, y eran muchos temas. Pero ahora en el capítulo 18, propiamente, vamos a ver el empeño en el diálogo, ya no un monólogo. Cuando es un monólogo alguien se para y todos escuchan. Cuando es un diálogo hay dos vías, hay una interacción, el que está hablando y el que está escuchando, y después se intervienen los roles, se intercambian los roles. Y esto de acá es para tratar a profundidad la correcta respuesta hacia alguien que nos ofenda. ¿Cómo vamos a responder cuando alguien nos ha ofendido? Para empezar, quisiera saber si alguien aquí nunca ha sido ofendido. Levante la mano aquel que pueda decir el día de hoy que nunca ha sido ofendido. Entonces tenemos un factor común. Deberían estar todas las manos levantadas y yo veo algunas abajo. Todos, ¿no? Muy bien, una vez. Alcen la mano los que han sido ofendidos más de una vez. Imagínense, según la edad que tengamos a la presente fecha, el periplo de nuestra vida nos ha llevado a experimentar tantas situaciones en donde hemos sido ofendidos, tal vez porque el café estaba muy caliente y me quemé la lengua y esta mujer me quiso maltratar, o tal vez realmente ofensas más severas, por ejemplo el engaño, la injuria, el cuestionamiento a cosas que de repente han hecho quedarte mal a ti delante de otras personas. Y nosotros hemos ido guardando esas ofensas. Ahora, para poder pasar a la profundidad del análisis del día de hoy en este estudio, es preguntarnos cuántas veces usted y yo hemos ofendido a Dios. ¿Alguna vez usted ha ofendido a Dios? Todos los pecadores, por favor, en este día levanten las manos. Es más o menos cuando alguien lo está apuntando, usted tiene que levantar las manos, manos arriba, ¿no? Así que si usted ha ofendido a Dios toda la vida, hoy no se vaya a ofender por lo que Dios le va a decir de lo que tiene que hacer.
Porque usted, amados hermanos, tienen que no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y metiéndonos en materia, hay un discípulo y amigo de Jesús que le hace una pregunta al maestro, al Raboni, al maestro de maestro, nada más que al Señor Jesucristo en vivo y en directo, to face, cara a cara, le dice Pedro a Jesús. Mateo 18, versículo 21 dice lo siguiente: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Dos preguntas hechas por el discípulo y amigo de Jesús. Nuevamente la leo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Una pregunta muy buena, una pregunta importante. ¿Cuál es el límite que le debemos poner al perdón? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite que de manera osada el hombre puede ponerle al perdón? Pedro se sentía magnánimo en aquel día, una persona muy generosa. Pedro se sentía benevolente. Y esto en el contexto que para el promedio corriente, según los rabinos, un judío podía perdonar hasta 3 veces. Según la tradición judía, alguien puede perdonar hasta 3 veces. Y Pedro se sentía muy magnánimo. ¿En qué sentido? De poner un número superior. Pero en este sentido, a los judíos se les había instruido a perdonar 1 vez, a perdonar 2 veces y a perdonar hasta una 3ª vez. Y luego de esto basta, ya no hay más perdón. Se acabaron las opciones de perdón, según la tradición y la corriente judía. Recuerde que Mateo está dirigido a los judíos. Y en ese caso, Pedro, con ese espíritu altruista y magnánimo, dobló esa cantidad. Y luego, para que la medida fuera buena, le da un bono, un plus adicional, le da una unidad más. Él dobló de 3 a 7, entonces le dobla y le da un bono. Y alguien pudiera decir: wow, Pedro, qué corazón que tienes, ¿no? Cuando la ley para ellos, aparentemente, según los rudimentos de hombre, era hasta 3 según la tradición, tú pones 7, hasta 7. Tal vez esperaba que el Señor Jesús le dé una palmadita. Qué corazón bueno que tienes, Pedro. Pero eso no ocurre. La lección va más allá. Vemos la respuesta del Señor Jesús en el versículo 22, que dice, léalo conmigo. Jesús, ¿qué le dice? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y mucha gente comienza a sacar la calculadora, otros sacan el celular, unos comienzan a multiplicar. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar entonces? Algunos creen que es un número literal, 490, y no es así. Obviamente el Señor no estaba hablando en sentido literal, era figurado. Por decir parafraseando en esta expresión, ¿creerías tú, Pedro, que 400 veces sería bueno para perdonar? El Señor Jesús estaba poniendo una referencia y le estaba diciendo: no es un número puesto por el hombre. Lo que Él hizo fue sugerir un número infinito de veces. Porque yo no creo que usted a lo largo de su vida haya llevado el registro de cuántas veces ha perdonado. A ver, las esposas, ¿cuántas veces han perdonado a los esposos? No creo que lleven ese registro. Los padres, ¿cuántas veces han perdonado a los hijos las malcriadeces, las mentiras, el mal comportamiento? ¿Cuántas veces el esposo ha perdonado a la esposa? Sí, todas las que les ha hecho, ¿no? O sea, no hay una lista, ¿no? Realmente no creo que usted lleve una contabilidad en donde diga: bueno, yo a mi esposa el día de hoy a tal hora le perdoné porque no me subió el café con la temperatura indicada, por poner un ejemplo, ¿no? No existe tal cosa. Lo que Jesús está tratando de hacernos ver, no solamente al apóstol Pedro, a su discípulo, a su amigo, sino también a nosotros en este tiempo, es que se trata de un número infinito. Y podemos imaginarnos el pensamiento que llega no solo para Pedro, sino para todos los que estaban escuchando ahí. Un viento que les llega como una ráfaga, como una metralleta que los bombardeó y los sacudió.
a todos los discípulos con esta revelación del Señor Jesús. Sin duda alguna, ellos estimularon a Jesús para que sea más explícito. Bueno, acláranos un poco más, danos más detalles. ¿Cómo comprender el tema del perdón? Si es que yo estoy ofendido porque alguien me lastimó, alguien me injurió, alguien me engañó, alguien me maltrató, alguien me gritó, alguien me ha ofendido, me ha engañado. ¿Cómo entonces actuar? Danos más detalles, Señor Jesús. Y de aquí el Señor les da una parábola. Y esta parábola tiene una culminación ingeniosa. Veamos la historia y vamos a leerla con mucho cuidado. Versículo 23 hasta el 35. Usted tiene ahí un extracto de este capítulo. Vamos a leer hasta el 34 en primera instancia y vamos a leer esta historia muy detenidamente. Así que tenga la Biblia abierta, va a leer conmigo, va a seguir la lectura y dice el versículo 23 hasta el 34 de Mateo 18. Cómo el Señor ahora les va a través de esta parábola a explicar lo que es el perdón. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vaya anotando, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, subraya el versículo 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto era la deuda? 10,000 talentos. Una deuda bastante alta. Versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Anote 100 denarios. Y mire la brecha de 10,000 talentos a 100 denarios. Vaya llevando usted ahí el control. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Yo quiero que me pagues a todo lo que me debes y me lo vas a pagar aquí ahorita. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Similar el comportamiento ante sus deudores. El primero es una historia distinta al segundo, pero era el mismo énfasis, suplicando, pidiéndole paciencia. Te prometo que te lo voy a pagar todo. Mas mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pudiéramos decir un comportamiento miserable de este hombre hacia ese consiervo que le debía apenas 100 denarios. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Fin de la parábola. Póngale punto final a la parábola. Para este momento probablemente usted ya ha comenzado a pensar en función del perdón vertical y del perdón horizontal a través de esta parábola. Porque es claro que el perdón vertical se ve de manera muy concisa del versículo 23 al 27. Había un siervo que le debía al rey, ¿cuántos talentos? 10,000 talentos. Que en un análisis se busca un número para tener una idea. Usted debe 10 millones de dólares. 10 millones de dólares.
y él exigió un perdón infinito. En el primer caso, ¿qué hace el rey? Le perdona, lo libera, le dice: anda, estás perdonado, ya no me debes nada, vaya por ahí. El rey proveyó ese perdón. Y si usted lee conmigo nuevamente el versículo 27, que quiero que lo lea en voz alta: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué dice ahí? Le soltó, ¿y qué más? Le perdonó la deuda. Una bella manera de recordar el perdón de Dios. No teníamos cómo pagar. Todos nosotros éramos deudores, porque por un hombre entró el pecado, y obviamente esa herencia fue transferida por Adán a todo aquel que nace, y nace destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y cuando acudimos a Él con un corazón contrito y humillado y suplicamos misericordia, el Señor nos hace ver hacia la cruz, y en la cruz está Jesús, quien murió y derramó su sangre por nosotros. Y al creer en ese acto de fe recibimos libertad, ya no condenación, ya recibimos perdón, ya no hay deuda. Tetelestai, decía Jesús. Por lo tanto, hacemos memoria ahora a ese perdón vertical, nos empoderamos del perdón y sabemos que Jesús es ese instrumento maravilloso que el Padre utilizó en la cruz para traer perdón a nuestras vidas. El perdón ahora horizontal. Si yo perdono, amados hermanos, es porque he comprendido y me he empoderado de que Dios me perdonó a mí mis deudas. Del versículo 28 al 34 vemos ahora el perdón horizontal. Ese mismo siervo a quien se le acababa de perdonar una deuda increíblemente grande, infinita, se volvió hacia un consiervo que le debía, más o menos, para que usted relacione, menos de $20. Y por menos de $20, este hombre lo envió a la cárcel hasta que le pague todo. No te voy a perdonar nada, así te arrodilles, me suplique, yo no te voy a perdonar nada. Él había recibido un perdón y no podía perdonar a alguien que le debía apenas menos de $20. Cuando el rey supo esto, cuando el rey escucha lo que vienen a informarle respecto al comportamiento de este hombre, él dice que de manera violenta y furiosa reacciona. Quedó fuera de sí, y la confrontación que siguió fue comprensivamente severa. Y hay un par de cosas que surgen de la última parte de este relato, y que es necesario que ustedes y yo, al ir a la palabra de Dios, nos demos cuenta de aquello. Aquí se nos ofrecen algunas razones por las cuales debemos perdonar a otros. Y el Señor Jesús estaba tratando de hacer una explicación magistral a aquellos que le habían preguntado. En este caso, Pedro, que representaba aquel grupo interesado en saber cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ha ofendido. La primera razón es que negarnos a perdonar es hipocresía. Negarnos a perdonar a quien nos ha ofendido es hipocresía. Vea conmigo versículos 32 y 33 nuevamente de Mateo 18. Y dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Porque tú me rogaste a mí, yo te perdoné. Versículo 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Qué lindo es saber que lo que de gracia recibimos, de gracia podemos compartir. Puesto que nosotros hemos recibido la máxima misericordia, hemos recibido lo más maravilloso que Dios pudo haber tenido preparado para nosotros por medio de Cristo Jesús, su perdón. ¿Quiénes somos para exigir de repente justicia de los demás? Mira, esta que tú me has hecho, yo no te la voy a perdonar. Allá que te perdone Dios, pero yo no te la voy a perdonar. Y usted lo ve con una Biblia, tiene de repente hasta ciertos logotipos en su carro, se identifica como cristiano y no puede perdonar a quien le ha ofendido. Qué triste. La compasión que Dios, quien en la parábola está representado como el rey,
nos demuestra a favor su misericordia, su benevolencia, para algo que tú y yo no podíamos pagar. Si usted se pregunta si en toda la creación puede haber alguien que pueda pagar la deuda a Dios, ¿habrá alguien que pueda pagarle la deuda a Dios, nacer como pecador, constituido enemigo de Dios y pueda decir: Señor, yo voy a trabajar para pagarte la deuda fuera de Cristo Jesús? Es imposible, no hay manera. Así que si usted se ha alejado de la verdad y está buscando imágenes, o está buscando por ahí una fotografía, o está haciendo algún ritual, o está buscando hombres para conseguir el favor y la misericordia de Dios, está perdiendo el tiempo. Solo Jesús es el único que puede traer perdón a su vida. Jesús es el único que con su sangre bendita y maravillosa pagó un precio muy alto que nadie puede pagar, y es el perdón, la deuda nuestra, y recibimos el perdón. En ese sentido se demuestra a nuestro favor el amor de Dios y su misericordia, pero también se nos demanda que hagamos lo mismo con los demás. Verticalmente recibo el perdón de Dios, horizontalmente yo perdono de lo que de gracia he recibido, de gracia lo puedo compartir. Cualquier cosa que sea menos que esto es completamente hipocresía. Una segunda razón: el hecho de negarnos a perdonar nos inflige un tormento interno. ¿Cuánta gente vive con la bilis en la cara? ¿Cuánta gente vive con el rencor, con el odio? Y científicamente se ha comprobado que aquellas personas rencorosas anidan cánceres en su vida, enfermedades en su vida, porque somos seres químicos también, somos químicamente también ahí estructurados, y hay muchos choques de químicos que provocan enfermedades en nuestro cuerpo. Por eso la gente vive enferma. ¿Recuerda usted cómo terminó la narración? Versículo 34 es muy significativa, porque dice entonces en este versículo 34 lo siguiente: entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quién? ¿A quiénes entregó? A los verdugos. ¿Para qué? Para que pagase todo lo que debía. Hasta que pagues todo lo que debes, ha sido entregado a los verdugos. Alguien puede decir de repente: bueno, esto es una parábola, no es como media ficción. Esto no es real, es una parábola. Mucha gente tal vez piensa de esa manera y quiere buscar forzar la palabra y justificarse su resentimiento hacia los demás. Pero si usted va al versículo 35, que esa es realmente la esencia de todo esto, la parábola terminó en el versículo 34 y el versículo 35 dice lo siguiente: así también, léalo conmigo, así también la parábola termina en el versículo 34 y el versículo 35. El Señor instruye con una sombría advertencia. Y yo quiero que lo leas nuevamente ahora, pero con convicción, que no te tiemble las manos para leer esta verdad el día de hoy. Recuerde que todos nosotros aquí hemos sido ofendidos. Todos. Ustedes levantaron la mano. Dice ahí el versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es serio el tema. Es serio. Es serio, serio, serio lo que usted ha leído el día de hoy. Y ya no se trata de parábola. Ya es una conclusión ante la explicación que había hecho el Señor Jesús, diciéndole, dice ahí muy claro: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Así como hizo el rey con aquel siervo malvado que no perdonó esa deuda de menos de $20. Francamente, esta es una de las verdades más importantes que Dios jamás haya dado a entender en relación a ¿qué? A las consecuencias de tener un espíritu no perdonador. Cuando Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, se refiere a las últimas palabras de la parábola. Y esas últimas palabras de la parábola están en el versículo 34. Su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debían.
Y esta ya no es una narración ficticia, ya no es una figura, ya no es una parábola, por cuanto el Señor Jesús dice claramente que Dios personalmente permitirá que los que se nieguen a perdonar a otros serán torturados por los verdugos. Y usted se puede preguntar cuáles son esos verdugos o qué significa todo esto. ¿Cuáles serían esos verdugos? El Señor va a enviar a alguien ahí a latiguearnos, a venir con una capucha y con un látigo, a ver, ¿por qué tú no perdonas? Y a darnos así. ¿Cuál es el significado de aquello? Y aquí encontramos una raíz etimológica griega de la cual se tradujo la palabra verdugos. Y es un verbo que significa atormentar. Atormentar. Y esto es un pensamiento verdaderamente aterrador cuando vamos al libro, al idioma griego. Porque cuando por primera vez esto forma para nosotros una enseñanza en nuestra mente, nos podemos estar resistiendo a ello. Alguien puede decir: pastora, usted puede decir lo que sea, yo no voy a perdonar al que me ofendió. Bueno, ese no es mi problema, es su problema, ¿no? A la larga, si usted quiere seguir cargando ese peso, quiere seguir cargando ese dolor, ese sufrimiento, allá, eso es problema suyo. Lo que yo estoy haciendo aquí como mensajero es enviándole el mensaje del Señor. En otras palabras, el Señor dice: pásale la receta. El que quiera dejar de sufrir internamente, pues bueno, que siga las instrucciones que estoy dejando a través de mi palabra. Y no es demasiado cruel pensar, amados hermanos, lo que hoy Dios nos está tratando de advertir. Más bien, esto no tiene nada de crueldad. Que usted perdone a sus enemigos, que usted perdone a un hermano que lo ha ofendido, que usted perdone a un vecino, a un familiar, a un hijo suyo que lo haya ofendido, o a un padre que lo haya ofendido. Cuanto más estemos indagando sobre este tema, va a ser mucho mejor. Para encontrar significancia y relevancia del término verdugos, que en el griego significa atormentar, podemos tomar como referencia algunos textos que están en los evangelios y otra en una carta del mismo apóstol Pedro. Este mismo término para describir a un individuo que sufre, que está postrado, por ejemplo, Mateo 8:6, voy a referenciar, dice: y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahí hay una palabra, postrado. Cuando habla de verdugos, en el griego significa postrado. Atormentar tiene que ver con postrado. También se usa para describir la desdicha de un hombre que está atormentado en el infierno. Acuérdese de Lucas, de Lázaro y el rico. Cuando se ruega que se conceda alivio, por ejemplo, voy a referenciar esta parte. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. También tiene que ver con alguien que está viviendo un verdadero infierno. Un verdadero infierno. Ruega que se le conceda alivio. También en 2 de Pedro 2:8, como referencia, dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. La palabra afligía, postrado. La palabra de estar prácticamente viviendo literalmente, si es que cabe ahí la expresión, un verdadero infierno, atormentado. Y solo 3 ejemplos para poder construir una oración. Leemos acerca de un hombre llamado Lot. Estaba ahí rodeado, oprimido por conducta de otros hombres que afligían y atormentaban cada día su alma. Si vemos el mismo término, dolor, agonía y tormento, son parte de la experiencia de una tortura de alguien que, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 18:35, tiene que ver con esa falta de perdón. Este versículo nos hace ver el término verdugos o atormentadores. Verdugos o atormentadores. Y aquí es claro lo que él quiere decir cuando el Señor Jesús refiere a alguien que se niega a perdonar. El cristiano que alberga resentimientos, el cristiano que alberga sentimientos amargos hacia los demás, será entregado a pensamientos torturantes. No va a vivir en paz, no va a vivir en sosiego,
va a vivir atormentado, sentimientos de desdicha, a un agonizante desasiego interno. Dicho de otra manera, también se explica esta parte tomado de aquellos comentarios de buenos expositores en esta área de análisis bíblico. Se refiere a lo siguiente: estas son unas palabras maravillosas para describir lo que nos ocurre cuando no perdonamos a otro, tomado de lo que el Señor Jesús quiere llevarnos a comprender en el versículo 35 de Mateo 18. Dice: es una descripción exacta de un resentimiento y una amargura que corroen la horrible hiel del odio o la envidia. Es un sentimiento terrible, no podemos escaparnos de él. Sentimos fuertemente esta separación de otros y cada vez que pensamos en ellos internamente sentimos el ácido del resentimiento y del odio que carcome nuestra paz y nuestra alma. Estos son los verdugos que nuestro Señor dice que se encargarán de los que no perdonan. Triste que un cristiano tenga que vivir con este tipo de situación, cuando el Señor dice claramente en su palabra: perdonar así como yo he perdonado. Ustedes reciben mi perdón para que puedan perdonar a los demás. Hay situaciones que se analizan. Obviamente, si usted ha sido gravemente ofendido, que no quede en usted el resentimiento y la amargura, usted perdone, libérese de eso. Probablemente habrán situaciones que no lo lleven a usted a tener nuevamente una intimidad y una interrelación profunda con esas personas, pero usted se libera. A usted ya no le duele cuando recuerda aquella ofensa. Usted ya no siente esa bilis, ya no siente esos ácidos internos carcomiendo su ser, porque usted ha perdonado. Usted ha perdonado. Por eso decía al comienzo: ¿quién no ha sido ofendido? ¿Quién no ha sido lastimado? Y eso por poner un caso. Y tal vez usted tendrá una serie de casos que ponerse a reflexionar delante del Señor. Y cada uno de ellos tiene que usted revisar en el libro espiritual y decir: yo perdoné, yo soy libre, yo no tengo por qué vivir con estos verdugos que me atormentan, que crean en mí realmente una vida amargada. Estos son los verdugos que nuestro Señor Jesús dice que se encargarán de los que no perdonan. El Señor trajo libertad a nuestras vidas y lo trajo de manera integral. Y la pregunta es: ¿quién no ha tenido que soportar tales sentimientos? Todos acá nos hemos identificado como personas ofendidas. Es una de las horribles consecuencias de no perdonar a los que nos han ofendido. No importa quién sea. Hay padres que ofenden a sus hijos, hijos que ofenden a sus padres, hermanos que se ofenden entre sí, se ofenden entre sí. Hay gente muy grosera, hay gente muy vulgar, hay gente que utiliza palabras y lanza, y hiere y lastima. A veces es más fácil borrar una marca que borrar una herida del corazón. Pero Cristo Jesús, el mejor médico, puede restaurar los corazones y hacerlos nuevos. Si tú has vivido una vida cristiana llena de dolor y amargura durante todo este tiempo, hoy el Señor te dice: hoy es el día. Hoy es el día que te liberes de todo ese ácido que te ha carcomido durante todo este tiempo. Un ácido que se trasluce en tu rostro porque estás viviendo una vida amargada. Estás tú perdiéndote las bendiciones de poder disfrutar del gozo, la paz que solo el Espíritu Santo de Dios puede traer a nuestras vidas. Hoy es el día que el Señor le dice: este es el momento de liberarnos de todo tipo de resentimiento, odio hacia las demás personas. Esta enseñanza no ha quedado ahí simplemente de adorno para ver una parábola bonita del rey que perdona a un siervo que le debía 10,000 talentos, o para ver aquel comportamiento malvado de un hombre hacia otro hombre que le debía apenas $20. Se trata de sacar una aplicación a nuestras vidas en este día. Queremos crecer. Tenemos que liberarnos de aquello que nos ha estancado durante tanto tiempo y nos tiene amarrados y no nos deja dar un paso más hacia adelante. Queremos crecer espiritualmente, necesitamos liberarnos del resentimiento, del odio, de todo aquello que ha generado un nido
de amargura en nuestro corazón. El día de hoy tal vez esas personas están viniendo a tu mente. Tal vez muchos ya no están aquí en esta tierra. Tal vez muchos no viven en este país. Tal vez hoy no están en esta iglesia. O tal vez hay personas que estando aquí la están mirando hoy. Y solo el Espíritu Santo puede ministrar tu vida para que puedas perdonar a aquel que te ha ofendido. Puede ser un amigo, puede ser un pastor, pueden ser familiares, padres que en algún momento dado se levantaron contra ti y te ofendieron. Puede ser incluso alguien con quien tengas una sociedad. Aún el que fue o la que fue un cónyuge en su momento. Créame que no vale la pena tanta desdicha de vivir en amargura cuando el Señor nos trajo a libertad, a vivir libres en Cristo Jesús. Debemos perdonar como hemos sido perdonados, sin opción a negociar. Usted fue perdonado en Cristo Jesús, usted debe de perdonar a quien lo ha ofendido. Debemos liberarnos del veneno, de toda la amargura, que lo único que hace es socavar nuestra vida y no dejarnos disfrutar de las bendiciones de Dios. Y este es uno de los pasos principales que cada uno de nosotros tenemos que dar para realmente ser esos cristianos que el Señor anhela en su redil. Yo quiero que usted cambie de posición. Yo quiero que usted en esta mañana cambie su posición. Quiero que cierre sus ojos, porque ¿cómo hacer que esto suceda en este día? ¿Cómo vamos a hacer para que esto suceda? Usted puede decir, se escucha bien. Tal vez eso esté escrito en un sermón, en un papel, en un archivo. Pero ¿cómo hacer que suceda en la vida práctica? El Señor desde la semana pasada y esta nos ha hablado de su perdón. Primero, concéntrate en el perdón de Dios para tu vida. Primero, concéntrate en que no merecías el perdón de Dios, pero al Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, le ha placido que tú y yo comprendamos el día de hoy que si nos acercamos en fe, suplicando, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús, el perdón viene automáticamente por medio de Jesús. Concéntrese en el perdón de Dios para usted. ¿Cómo vamos a hacer que esto suceda? Concéntrese en el perdón de Dios para usted. Piense cuán inmensa y cuán amplia es la misericordia de Dios para usted después de todo lo que ha sido. Tal vez usted tiene 40, 50 años, tiene 20, tiene 30 o tiene 70, 80, no lo sé. Y cuando usted mira de aquí hacia atrás de manera retrospectiva, usted puede ver su vida. Y tal vez durante todo este tiempo usted ofendió a Dios de una manera sin precedentes. Y Dios lo ha perdonado. Si usted está aquí en esta mañana reconociendo que es un hijo de Dios porque Cristo mora en su vida, el Señor lo perdonó y nunca más se acuerda de sus pecados. Lo echó a lo más profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Pero es importante que usted, al tener sus ojos cerrados en este día y que nadie lo interrumpa, escuche este salmo. Escuche lo que Dios dice. Tú, nosotros, los vamos a reemplazar para podernos poner nosotros en esta lectura. Vamos a reemplazar por mí, por mis. Vamos a ponernos ahí en primera persona. Y dice el Salmo 103 del 1 al 5. Y quiero que solamente escuches, no quiero que veas a nadie a tu alrededor. Quiero que lo que el Señor ha traído a nuestras vidas en este día sea para tomar decisiones. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores
y misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. No ha hecho conmigo conforme a mis iniquidades, ni me ha pagado conforme a mis pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de mí mis rebeliones. Oh Señor, gracias. Porque una vez más tú nos das en tu misericordia infinita la oportunidad de ver tu amor y tu perdón hacia nosotros. Y lo que tú quieres es que apliquemos estas palabras también a los demás. Que no seamos llamados siervos malvados, que no perdonamos a los que nos han ofendido. Cuando tú nos diste ese perdón infinito en la cruz del Calvario por medio de tu Hijo Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuando después de tantas ofensas que hemos hecho contra ti, tú nos has perdonado, Señor, en el nombre de Jesús. No somos nada ni nadie para oponernos a lo que tu mandato y tu palabra dice. Así como Dios nos ha perdonado, perdonémonos los unos a los otros, para que no seamos entregados a esos sentimientos que carcomen nuestro ser y nuestro interior, que se anidan como resentimiento y como odio hacia los demás. Queremos, Padre bendito, vivir en esa libertad. Vivir en esa libertad que tú trajiste en Cristo Jesús a nuestras vidas. Que el amor, que el gozo, que la paz, que la paciencia, que la benignidad, que la bondad, que la fe, la mansedumbre, la templanza sea una realidad en nosotros. Porque queremos crecer para servirte como tú demandas, oh Señor, en el nombre de Jesús. Quita de nosotros toda cadena que está evitando que podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Tal vez, Señor, tenemos que mirar hacia atrás ese resentimiento anidado por personas que un día nos ofendieron, que un día nos engañaron, que un día nos difamaron, que un día nos extorsionaron, que un día nos estafaron, que un día hablaron mal de nosotros, que un día levantaron un falso testimonio. Aquella infidelidad, aquella situación a la cual fuimos expuestos en un momento dado. Señor, tu presencia está en este lugar. Tu presencia, Señor, está en este lugar y tú te paseas en medio, Padre bendito, de la alabanza de tu pueblo. Tu Espíritu Santo está morando en cada uno de tus hijos. Tal vez hemos anidado resentimiento contra políticos. Hemos anidado resentimiento contra personas o autoridades que han abusado de su poder. Hoy el Señor nos demuestra con mucha claridad que así como Él nos perdonó, perdonemos también a los que nos ofenden. Gracias, Señor. Padre bendito, porque hay muchas familias que tal vez han estado experimentando el resentimiento entre los esposos. Los cónyuges tal vez, Señor, han vivido situaciones tensas y difíciles que los conllevaron a ofenderse verbalmente, a ofenderse de otro tipo de manera, y han construido un hogar no sobre la roca. No han edificado sobre roca, sino sobre arena. Y esos productos, Señor, de los sentimientos que han estado ahí guardados, llevando una cuenta, llevando una contabilidad de las ofensas que ha recibido la esposa o el esposo o los hijos. Son hogares, Señor, inestables.
Son hogares, Señor, que no pueden experimentar la paz, no pueden experimentar el gozo, no pueden experimentar la armonía, no pueden experimentar de tu bendición, porque tienen mucho resentimiento, mucho dolor. Porque las familias, Señor, necesitan ser liberadas de esas cadenas de resentimiento. Los hogares necesitan ser fortalecidos con tu palabra, necesitan ser fortalecidos con tu presencia. Que hoy aquellos que han ofendido y aquellos que están ofendidos puedan hacer un alto, puedan mirar la palabra, puedan escuchar la voz de Jesús y decir: esto tiene que parar. Tenemos que tomar hoy una decisión. Perdonar a aquellos que nos han ofendido, pero también acercarnos a pedir perdón a aquellos a los que hemos ofendido. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este manjar, por este aliciente, por este refrigerio a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.